Son las 6:57 minutos, 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 26 de agosto del año 2021, buenos días a todo el equipo de Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, inmediatamente vamos a ver cuáles son los temas que tenemos aquí en anotación. Vamos a ver cuáles son estos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Un proceso español que se entrecruza con la historia dominicana. Las respuestas del Banco Central a Leonel Fernández y las propuestas de reformas de la Junta Central Electoral. Con esos temas, pues nos quedamos en el día de hoy. Entonces, empiezo con un proceso que estaba muy activo en España. La pandemia lo aplacó un poco, pero ha de continuar y ha estado teniendo continuación. Muchos países hay procesos de revisión de su historia reciente y se busca la resignificación de homenajes y de monumentos y de colocar a las personas donde se entiende que corresponde o quitarla de donde se entiende que no le corresponde. Entonces, el proceso al que me refiero se ha expresado en dos aspectos contra la figura del dictador Francisco Franco. El primero consistió en la expulsión, la inhumación de los restos de Franco del monumento que se llama Valles de los Caídos. Fue construido por el propio Francisco Franco, por la dictadura de Franco, este monumento que tuvo la pretensión de convertirse en un homenaje a los participantes en la Guerra Civil Española, a las víctimas de la Guerra Civil Española, incluso no importa de qué parte cayeran. Entonces, pero aunque era a las víctimas de la Guerra Civil Española, sí el monumento, que duró muchos años construyéndose, tenía el matiz de que sobre todo era un homenaje a la parte vencedora de esa guerra civil. La parte que llevó la lucha contra la República, y lo de la República lo coloco entre comillas, porque la propia República no se quedó solo en el objetivo de plantearse como república, sino que adquirió matices de radicalización contra lo que advirtió de manera muy temprana Ortega y Gasset, que la conducirían al fracaso. Y bueno, eso fue lo que colapsó, eso fue lo que fracasó en la Guerra Civil Española, porque había realmente en una parte del PSOE, la intención de la construcción de una república, una parte de su liderazgo que lo encabezaba
Esta parte la encabezaba don Indalecio Prieto, era partidario de una república con todos los matices de la democracia. Pero había otro sector que quería emular lo ocurrido en la Unión Soviética y entonces le dio a la Primera República un carácter totalmente anticlerical, radicalizado, etcétera, y eso favoreció a las fuerzas que terminó encabezando Francisco Franco, que no fue el iniciador de la conspiración, pero sí el que terminó encabezándola y convirtiéndose en un líder durante la Guerra Civil. Entonces, Valles de los Caídos era un homenaje a Franco y a los resultados de esa guerra civil del bando de Franco, aunque las pretensiones no eran exactamente esas. Bueno, con el triunfo de el PSOE, con la vigencia que tomó el discurso de izquierda con Pablo Iglesias, pues prendió en la sociedad española la idea y ya sabemos que Franco fue expulsado del Valle de los Caídos. Pero además de la expulsión de Franco del Valle de los Caídos, hay otro hecho. Mientras se le sacó del Valle de los Caídos porque se entiende que un monumento público no debe rendir homenaje a un dictador y entonces con la residencia veraniega de Franco hay otro debate con Pasos de Meirás. Pasos de Meirás, la abogacía del Estado lo está reclamando para convertirlo en un monumento público. Y entonces lo contradictorio es que se saca a Franco de Valle de los Caídos porque un dictador no debe estar en un monumento público, pero la casa veraniega se quiere convertir en un monumento público y ya pues la abogacía del Estado ha tenido ganancia de causa en varias instancias para despojar a los 6 nietos del dictador Franco de Valles de Pasos de Meirás y convertir a Pasos de Meirás en un monumento público. Ellos entonces lo que dicen que ese monumento público va a ser resignificado y habrá una interpretación de la historia que no se convierta en un monumento de culto al franquismo. Perfecto. ¿Por qué estoy aludiendo eso? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y dónde eso se encuentra con nosotros? Ah, caramba. Ustedes saben que al sacar a Franco de Valles de los Caídos, que por cierto también se ha caído Valle de los Caídos, porque además del de la situación deteriorada en la que se encuentra, no hay turistas que vayan a ver un monumento de gente desconocida. Antes, cuando en Valle de los Caídos estaba Franco, pues los turistas iban a Valle de los Caídos. Ahora a los turistas no les interesa Valle de los Caídos y Valle de los Caídos está en un abandono total. No ha sido resignificado ni nada y lo que se está proponiendo es demolerlo o cerrarlo y reubicar a las tumbas, miles de tumbas que están ahí, devolverle a esa gente a sus familiares y hacer lo que fuere. Ahora me pregunto de nuevo, ¿pero y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Dónde se encuentra eso con nosotros? En lo siguiente, al sacar a Franco de Valle de los Caídos, ha habido que llevarlo para el cementerio donde estaba su esposa Carmen Polo, que es el cementerio de Mingo Rubio. Y entonces el cementerio de Mingo Rubio ahora toma una vigencia pública que la había perdido, porque ahí hay personajes muy importantes, pero ahora con la llegada esta de Franco, pues Mingo Rubio sube, digamos, en exposición pública. Señores, ¿y quién está en Mingo Rubio? ¿Quién está en Mingo Rubio?
¿De quién es vecino Franco en Mingo Rubio? Nada más y nada menos que de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que sabemos que estuvo sepultado aquí en San Cristóbal, que después su familia se lo llevó, lo sepultó en París, y de París lo trasladaron al cementerio de Mingo Rubio, donde hace un tiempo fueron llevados los restos de Franco. Ahí hay otras figuras, ahí está Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, está Carrero Blanco, que iba a ser el sustituto de Franco, por lo menos el preferido, y que murió producto de un atentado, y hay muchas otras figuras, pero las dos con más connotación ahora son, desde luego, Franco, que no tiene competencia en el siglo XX español como figura que genere pasiones e interés, y la figura que genera más pasión e interés de la historia dominicana, que se llama Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Ahora, este lugar adquiere una connotación que hasta hace poco tiempo no la tenía, por lo menos en la figuración pública. Es ahí donde se produce ese enlace, es decir, Franco y Trujillo ahora son vecinos en el mismo Camposanto, o desde hace un tiempo son vecinos en el mismo Camposanto, inquilinos del mismo Camposanto. Bueno, entonces el Banco Central, ya pasando a otro tema, don Héctor Valdés Albizu le salió a responder al expresidente Leonel Fernández. Y bueno, hay que entender esto. Si el presidente se refirió al crecimiento de la economía en 13.3% en su discurso, y esta fue una de las cosas que cuestionó el expresidente Leonel Fernández, y esa información el presidente la daba con datos del Banco Central de la República Dominicana, a quien le corresponde defender esa información es al Banco Central, porque fueron esos datos de lo que se valió el presidente, y fueron el Banco Central quien le ha suministrado al presidente Abinader la información para sustentar este crecimiento, que él explicó muy bien. Lo que ocurre es que, por eso en los cuestionamientos que nosotros hicimos al presidente Abinader, aquí no estuvo esa parte, porque entendíamos lo que había ocurrido con la economía. Lo que pasa es que no puede hablarse simplemente de crecimiento. Hay lo que se llama el rebote y hay crecimiento. El rebote no es otra cosa que después que una economía ha tenido un descrecimiento, lo que recupera de ese decrecimiento es rebote. Ahora, lo que crece por encima de eso, ya sí es crecimiento. Ya sí es crecimiento. Entonces, Valdés Albizu reitera que en el semestre enero-junio, la economía dominicana ha tenido un crecimiento de 13.3%, y que el responsable de esa cifra y de esos datos ha sido el que ha manejado siempre esas cifras, el que la manejó en la administración Fernández, en la administración Danilo y en la administración Abinader. Y entonces que ese dato es real, que ese dato refleja la capacidad de resiliencia de la economía dominicana, y es verdad. Busquemos lo que ha ocurrido con nuestra economía después de una gran crisis económica,
y siempre se ha dado ese comportamiento. Nosotros después de una crisis económica hemos tenido crecimiento. No importa que sea la burbuja del 2008, la crisis inmobiliaria del 2008, la crisis de Baninter del 2003. Después de esa crisis hubo un crecimiento de la economía dominicana, lo que Valdés Albizu llama la capacidad de resiliencia. Pero además él sustenta que la economía nuestra a finales de año experimentará un crecimiento de 3%, que el presidente Fernández se equivocó al hablar de 0.3%, no, que no es 0.3%, que es 3%, es decir, que es 10 veces superior a lo que él se refirió, que el que está en el error es el doctor Leonel Fernández, y que ciertamente la economía dominicana va a crecer. Bueno, eso le conviene a todo el mundo. Y además, el Banco Central no inventa. Y realmente el señor Valdés Albizu está ahí por la credibilidad que se ha ganado y que ha sustentado. Entonces, en ese sentido, el presidente Fernández debió hacer distinción entre el rebote y el crecimiento. Pero si se le quiere llamar crecimiento al 13.3%, llamémoslo crecimiento, porque estamos hablando de que de todas maneras es una comparación. Ahora, lo más importante de todo esto que él ha planteado es que él sustenta que ciertamente el comportamiento de la economía no es que será superior al 2020, que fue un año de pandemia, sino que será superior al 2019. Solo sustenta el Banco Central de la República Dominicana en las correcciones a las que le ha salido al frente en el caso del discurso del doctor Leonel Fernández. Entonces, fíjense que habló Leonel, habló el PLD. A los datos que ha ofrecido el PLD no ha habido respuesta. No se refirió a eso, lo que quiere decir que ahí no hubo imprecisiones en la evaluación que hizo, sino se refirió concretamente a este planteamiento de Leonel Fernández. No se refirió a otros planteamientos ni a otros cuestionamientos. Por otra parte, entonces, señores, está lo de una propuesta que está haciendo la Junta Central Electoral para modificar la ley electoral y la ley de partidos. Ellos dicen que el espíritu de las modificaciones está orientado en dos temas. Quieren, supuestamente fortalecer a los partidos, controlar el transfugismo y introducir más controles en el tema del financiamiento. El Diario Libre hace un resumen de los puntos de esta modificación, de los 13 puntos clave de la modificación que propone la Junta Central Electoral. Garantizar la equidad e igualdad formal y material entre los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Fortalecer el pluralismo político. Garantía de derecho a someter las actuaciones de la administración al control de la legalidad y la juridicidad. Contribuir al fortalecimiento del principio de democracia interna. Propiciar certeza y seguridad jurídica a los actores del sistema. Delinear el marco de atribuciones de la Junta Central Electoral en los aspectos de su competencia. Hacer efectivo el principio constitucional de equidad en la contienda electoral. Garantizar a favor de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio de un voto informado.
variación de la cuota de proporción de género por el principio de paridad de género, fortalecimiento de la logística administrativa electoral de cara a la jornada electoral, evaluación y análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, nuevo esquema conceptual de alianza o coalición, la creación de nuevos niveles de elección y otras modalidades de alianza o coalición como forma de vinculación temporal de las organizaciones políticas y fortalecimiento del régimen sancionatorio, tanto administrativo como jurisdiccional. Bueno, doña Milagros, en el homenaje, a pesar de que el presidente en su discurso habló de 12 reformas, doña Milagros sustenta que aquí no necesitamos tantas reformas. Yo creo que en parte ella tiene razón, porque ¿para qué estar haciendo reforma si entonces después vamos a seguir tal y como estamos? La misma junta que hace esta propuesta, quien encabeza esta propuesta, encabezó el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué hizo el Tribunal Superior Electoral? Legalizar el transfugismo con una ley que recién inaugurábamos, que lo controlaba y tomaba una serie de restricciones que evitaban el transfugismo. Por encima de esa ley hubo una lectura. Y entonces esa lectura, desde luego, fue para favorecer la participación electoral de Leonel Fernández, que era un punto clave para el triunfo del presidente Abinader, porque eso sellaba la división de la oposición en la boleta. Entonces, eso estaba prohibido. Leonel Fernández había sido precandidato en unas primarias. El que había competido en unas primarias no podía presentarse en función de la ley de régimen electoral, no podía presentarse como aspirante. Pero no solo ocurrió con él, sino que todo el que quiso, después de haber sido precandidato en un partido determinado, sobre todo en el PLD, todo el que quiso irse a otro lugar, se fue y se le permitió su candidatura, con una ley que lo prohibía. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar creando, inventando nuevas leyes? El transfugismo nos ha acompañado desde principios de nuestra historia, no es un fenómeno reciente. Hay unos trabajos muy interesantes que empezó a publicar José del Castillo padre, que está reproduciendo una conferencia de Francisco Enrique y Carvajal con motivo de cuando organizada por la Academia de la Historia, con motivo, eso fue cuando se conmemoraba el centenario del nacimiento de Manuel Rodríguez Ojío. Y entonces ahí hay unos trabajos muy interesantes, una serie que está publicando José del Castillo con esta conferencia y habla con bastante amplitud de la figura de Manuel Rodríguez Ojío. Lo que no se plantea es que inauguró el chaquetismo político, inauguró el transfugismo político, porque él se hizo varias mudanzas. La más espectacular fue la mudanza que da de la traición que hace a Báez. Él había sido
aunque tenían amistad de infancia, etcétera, había sido adversario, pero después se reconcilia. Báez lo nombra gobernador de Puerto Plata, y después de estar un año y tanto como gobernador de Puerto Plata, designado por Báez, pues el gobernador de Puerto Plata recibió en un meeting que organizó el propio gobernador de Puerto Plata a Gregorio Luperón, que se estaba levantando contra Báez. Y entonces él le dio una justificación ilustre ahí a ese acto de transfugismo, a ese acto de traición, porque él explicó cómo él le simuló apoyo a Báez. Y fíjense lo que él explicó entonces. Queriendo esquivar la persecución y ser útil a mis aliados de gloria y de reveses, a mis compañeros de glorias y de reveses, mentí fidelidad al nuevo amo. Aquel hombre, pues, bueno, él dice que mintió fidelidad al nuevo amo. Entonces, aquel hombre, enemigo eterno de mi patria y de mis amigos, tuvo la debilidad de creerme. Es decir, él dice que él no engañó a Báez, sino que Báez tuvo la debilidad de creerle a él, que él lo estaba apoyando. Eso es lo que dice. Entonces, encomendándome una misión importante en el Cibao, él tuvo la debilidad de creerme y me encomendó una misión importante en el Cibao. Y más tarde, el gobierno civil y militar de esta plaza, pues, bueno, y ahí se justifica. Lo que pasa es que eso se me entra y sale. Ahí justifica ese cambio. Ahí justifica ese cambio. Desde luego, después que el conflicto se agudizó, él vino en un levantamiento en armas con Luperón, fue apresado, fue juzgado y fue fusilado. Él fue fusilado en el gobierno de Buenaventura Báez, después de este acontecimiento, porque él vino en un levantamiento en armas, después que justificó esa traición. Sí, yo le fingí lealtad, pero el tonto, yo no soy el traidor. El débil fue él que me creyó. Y bueno, él terminó fusilado, y no valieron los ruegos, no valieron nada. Él terminó fusilado. Naturalmente, él encabezó un levantamiento armado. No fue un fusilamiento, no. Él vino en armas contra Buenaventura Báez. Fue apresado, porque él vino como uno de los generales que conspiraron contra Báez. Fue apresado, fue juzgado y fue fusilado después de ese acontecimiento. Entonces, modificar leyes para después no cumplirlas. En el tema del financiamiento. El tema del financiamiento, nosotros sabemos que es un eufemismo, porque aquí lo que se puede controlar es lo que se mueve en el sistema formal. ¿A qué se le pone control? Bueno, se le pone control a la publicidad, porque la publicidad se puede medir, se puede cuantificar. Se pone control a las inversiones que se puedan hacer en política, en la economía formal. Pero ¿a quién le importa eso cuando el tema del clientelismo no se resuelve a través de la economía formal? Es decir, cuando un político se mete en un barrio
Cuando un narco se mete en un barrio, cuando alguien con dinero se mete en un barrio a resolver unas elecciones, no lo hace dejando nada que pueda ser registrado para demostrar que se ha incurrido en una violación. Entonces esa es parte de una realidad que no se puede obviar. Los topes también, ahí creo que tiene razón Luis, los topes de las campañas de gasto. Bueno, vamos a poner los topes ideales. Vamos a poner en una ley que un candidato presidencial no debe gastar más de tanto. Pero hacemos eso para que eso se consigne ahí. Un candidato presidencial va a hacer su campaña y va a gastar lo que tenga que gastar. Como ha ocurrido, como ocurrió en las pasadas elecciones. Y las consecuencias la estamos padeciendo posteriormente. ¿Usted cree que esos individuos que han sido ya extraditados fueron 2 centavos que gastaron? Fueron 2 centavos que gastaron en la campaña electoral. ¿Y quién puede medir eso? ¿Y quién puede establecer eso? Pero no es de un solo lado donde usted pueda hablar de desborde de cualquier cosa que estuviera establecido en una ley. Los partidos más o menos pueden justificar y van a presentar un informe con relación a los ingresos públicos que reciben y a cualquier otra cosa, pero hay un nivel en el tema de la campaña electoral que nadie lo va a controlar. Entonces, modificaciones, bueno, adaptémonos a las realidades. Veamos cuál es nuestra realidad, qué cosas tenemos establecidas, que tenemos bastante cosas establecidas. Tenemos una ley reciente de partido y una ley reciente de régimen electoral que la violamos olímpicamente. Olímpicamente la violamos. Para ahora decir, mira, vamos a mejorar lo que violamos. Vamos a mejorar lo que violamos, lo que no cumplimos, vamos a mejorarlo. ¿Pero y para qué? Si con lo anterior no cumplimos. Eso no creo que tenga mucho sentido. Bueno, ellos están planteando la eliminación del voto preferencial para los regidores, que fue sumamente problemático, y otra cosa. Finalmente, ahora resulta que el que tiene 2 vacunas está más que protegido. Está más que protegido porque el propio gobierno está hablando de que estudios pilotos que tiene le dicen que la dosis Sinovac están por encima del 85% de protección. El asesor del Ministerio de Salud Pública, ahorita lo mandan a callar, porque la vocera tiene que ser la vicepresidenta y ahorita lo mandan a callar. Entonces, el asesor del Ministerio de Salud Pública en materia de COVID, Edith Pérez-Ten, explicó el miércoles que los resultados preliminares del estudio de efectividad sobre la vacuna Sinovac en el país indican una reducción significativa en la hospitalización y en las muertes por coronavirus en aquellos pacientes que han recibido 2 dosis del biológico. Lo que hemos visto hasta ahora en el piloto es que se comporta como más o menos se ha informado en estudios que se han hecho en otros países en vivo. Es decir, que la efectividad de la vacuna en la hospitalización y en la mortalidad parece ser que es más de un 85%. Es decir, que el que se ha colocado 2 vacunas tiene protección suficiente. Que en el futuro necesite una tercera o que en el futuro necesite una cuarta. Pero este mismo estudio, pues, parece no justificar el hecho de que estemos procediendo a una tercera dosis, porque las 2 dosis han sido suficientes hasta ahora para mantener un control en la
hospitalización, en los contagios y en la mortalidad. Eso es lo que está diciendo este estudio. Por otra parte, la vicepresidenta dice que hay que mantener el estado de emergencia hasta que no tengamos un 70% de vacunación naturalmente. Ella no se está refiriendo tampoco a la tercera vacuna. Ella está hablando de ese 70%, pero de las 2 dosis. De las 2 dosis que hasta ahora son las necesarias hasta que haya estudios que demuestren otra cosa. Cambio y fuera.